Este es 1 Corintios 14. Esto es importante porque 1 Corintios 14 habla de los dones, de la profecía. Hay que hacer una aclaración. El 1 Corintios pues es una carta dirigida a la iglesia en Corinto. Corinto era caracterizado porque en ese lugar había un templo muy grande a una diosa que se conocía como Afrodita, que yo creo que quizá si han leído un poco o si han escuchado quizá de esa diosa, sabrá que la diosa Afrodita era conocida por la seducción, por todo lo de la fertilidad y todo lo sexual. Todo eso ella lo era. De hecho, en la mitología ella seducía a los dioses, tanto a los hombres. Y ellas tenían, bueno, en esa región de Corinto tenían un templo dedicado a Afrodita. Ese templo dedicado a Afrodita estaba dirigido por sacerdotisas y profetisas, no había hombres, eran mujeres quienes lo dirigían. Cuando ellas realizaban sus ceremonias, que estaban en una parte alta, rendían tributo a esa diosa, ofreciendo sus servicios a los hombres que estaban en las calles en ese lugar. Era un desorden muy tremendo. Y aquí habla acerca, en el versículo, de los versículos anteriores, del 33 para atrás, nos está hablando el apóstol Pablo, está hablando acerca de profecía, de las personas que ejercen la profesión del profeta, de la profecía. Y el versículo 34, el versículo 33, lo que leyó la pastora, digamos es un paréntesis no mencionado. Yo estoy seguro que cuando usted ha platicado con alguien, está platicando con alguien de algún tema, cualquiera, de repente se siente como que es un paréntesis dentro de la conversación que no necesariamente tenga tanto valor, pero es importante para poder entender lo siguiente. Por ejemplo, yo les puedo decir el día de hoy voy a ir para Nuevo Laredo, voy a ir a comprar algunas cosas para el carro y voy a regresar. Pero con este tipo de herramientas literarias que utilizó el apóstol, podría decir, el día de hoy voy en mi carro, que está un poquito malo, a ver si llego. Tengo que echarle agua al carro y también checar las llantas para ir a Nuevo Laredo, que por cierto la calle está muy mal en algunos lugares. Y luego llegar a Nuevo Laredo, cuidarme también, ir a comer porque tengo hambre, regresar, ir por esas cosas, ¿verdad?, necesarias, regresar a la casa y llevar el carro al taller. Ya lo expliqué un poquito más a detalle. Hay cosas que no eran necesarias mencionar, como lo del carro, de las llantas o de la necesidad de arreglarlo antes de irme. Sin embargo, amplía el texto que estoy dando, lo que estoy explicando. Aquí el apóstol Pablo, cuando estamos leyendo del versículo 32, se lo voy a leer, o aquí lo están leyendo también, dice: y los espíritus de los que profetizan sujétense a los profetas. Está hablando del profeta. Porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y aquí hace un punto. Y luego versículo 34, y empieza a hablar acerca de la mujer. Vamos al versículo 37. Si alguno os parece, si alguno su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, que son mandamientos del Señor. Entonces, si nosotros notamos este pasaje, todo esto que está desde el versículo 34 al versículo 36 es un paréntesis contextual, necesario, porque en ese momento, en esa iglesia, habían mujeres que habían sido convertidas al evangelio, pero que en su momento fueron profetisas de la diosa Afrodita. Y en las religiones paganas no era tanto lo espiritual, es decir, nosotros procuramos estar cerca de Dios para acercarnos al lado espiritual de Dios, es decir, acercarnos a Dios, al Espíritu Santo. En el paganismo buscaban más lo ritual, el ritualismo, hacer cosas, ceremonias, para ver cómo se manifiesta algo. Entonces, esas mujeres, en algunos casos quizá, fueron transformadas por el poder de Dios y fueron cambiadas
y ahora están dentro de la iglesia de Corinto, pero en su momento fueron, en algunos casos, profetisas o sacerdotisas de la diosa de Afrodita, en el templo de Afrodita. Ellas sabían cómo era esta situación de profetizar, estas cosas de hablar en el público o en la iglesia, y muy posiblemente esas situaciones tuvieron un interés muy importante del apóstol Pablo para decirles a las mujeres: tengan precaución de hablar en la congregación. Aquí dice callen, pero es por el énfasis de la necesidad, por cuanto ejercían el sacerdocio a la diosa pagana Afrodita. Eran sacerdotisas o profetisas de esa diosa pagana. Entonces se da por conclusión de que este pasaje, que en muchos casos muchas personas lo mencionan, lo utilizan para decir la mujer tiene que callar, la mujer que no hable. El apóstol Pablo lo dice que las mujeres callen en la congregación. La realidad no es esa, la realidad es de contexto. Es que el versículo 34, el versículo 36, todo eso es un paréntesis contextual, es un paréntesis que el apóstol se lo dice a ellos, no a nosotros. Sin embargo, es importante leerlo porque ya cuando profundizamos nos damos cuenta de que es algo histórico, es algo que ocurrió y que en este momento hubo mujeres que fueron transformadas por el poder de Dios, y nos da también fe y nos da también un ejemplo muy claro de cómo Dios y su poder pueden impactar en las vidas de las personas que, aún siendo profetisas de una diosa pagana de Grecia, bueno, en este caso de Corinto, pueden también encontrar el perdón y el amor de Dios y servir en la obra.